Sí, no, en ese sentido, bueno, es que voy a decir eso, es que aquí no hay una valoración política. Yo sí que lo creo. Yo creo que no es una buena medida porque limita, prohíbe, da pasos atrás en lo que otros países dan pasos adelante. Tenemos más tecnología, tenemos coches que consumen menos, pero vamos como los cangrejos, vaya, para resumir. Entonces no tiene ningún sentido. Yo creo que sí, yo soy favorable a que sean 140, lo digo abiertamente, porque en Alemania, en Austria, en Holanda, en Inglaterra, que no son sospechosos de ser países tercermundistas, lo hacen porque tienen coches cada vez más con más tecnología, más seguridad, que consumen menos. El argumento del consumo se ha demostrado con algunas revistas que publicaron esta semana, precisamente que hablan sobre coches, que decían que entre un 3 y un 5%. Pero señores, somos ciudadanos, no somos súbditos telecontrolados, somos nosotros los que consumimos gasolina y la pagamos en nuestro bolsillo, no el gobierno. Por tanto, si yo consumo más porque le piso más o menos al acelerador, que eduquen. Hay cursos, por ejemplo, que pueden desgravar fiscalmente para el ecodriving, que se llama, para que la gente aprenda a conducir gastando menos. O cuando uno saca el carnet, que no parezca que nos lo sacamos en la tómbola y que se hagan exámenes y se diga a la gente... Lo fácil es prohibir. Eso es la medida de siempre, de Zapatero, nos ha acostumbrado a base de prohibiciones. Decía Roberto que lo sabe, como decía Groucho Marx, un niño de 4 años, ¿no? Bueno, pues no sé si lo sabe, pero que venga algún niño y nos lo explique. Sí, lo sabe. Dice, el peligro de España es que tiene comunidades autónomas y no hay manera de controlar el gasto de las comunidades. Eso es un problema. No sé si lo sabe un niño de 4 años, pero ese problema no se ha puesto remedio. Aquí, mi comunidad autónoma, por ejemplo, en Cataluña, cuando se han levantado las alfombras, resulta que hay casi el doble de desviación de los presupuestos. Y eso va a pasar en otras comunidades, como decía Esther. ¿Qué va a pasar? Que eso no se lo cree nadie. Por eso hay temor en las cifras de España. Porque Salgado, cuando dice una cifra, se está creyendo las cifras de las comunidades autónomas. Yo creo que tiene que haber un techo de gasto de las comunidades autónomas porque son parte del Estado. Porque el 50% de gasto está hoy en las comunidades. ¿Cómo vas a hacer políticas de Estado sin contar con la mitad de tu Estado? Por tanto, Roberto, acabo. Entonces, yo lo que creo aquí que hay un debate que nadie se atreve a abordar, que es cómo controlar y coordinar mejor en un Estado descentralizado las políticas económicas. No se puede hacer 17 políticas económicas sin alguien que lleve el timón. ¿Cómo le metemos la tijera al gasto autonómico? Pero no solo la tijera, Carlos, incluso la coordinación. El otro día se tomaron medidas sin coordinarse. Chávez le preguntaban por lo de cercanías y el recorte en transporte público y no había hablado con nadie. Yo voy a opinar lo que yo creo, porque luego otros diremos que no lo podemos saber. Yo sí que creo que aquello fue un atentado para hacer o para influir en el resultado electoral, como se ha dado en otras ocasiones y en España lamentablemente ya lo sabemos. Pero estoy de acuerdo con Portero en lo que decía, que al final ahí lo que se produjo fue una lucha a 2 días de unas elecciones entre dos grandes partidos, uno que en el gobierno, que tenía que gestionar un marrón, hablando claro, que era ese atentado, y otro que vio en aquello, a principio, lo decía Esther, la pérdida absoluta de cualquier posibilidad y cuando empezó a tener información, la posibilidad de darle un vuelco electoral en 24 o 48 horas. Eso es lo que pasó. Y se jugó sucio y se cercaron sedes de un partido. Pero también es verdad, y estoy de acuerdo con lo que decía Esther, que en esas mismas tesis que decías y esos estudios científicos también se demuestra que los partidos que tienen un atentado terrorista y gestionan bien ese atentado desde el punto de vista de la ciudadanía, de sumar a los partidos, de comunicar lo que ha pasado o lo que no ha pasado. No hay que olvidar que en Londres también hubo atentado y no se informa hasta 2 meses después y no pasa nada. Es decir, la gestión de eso también tiene que ver. Y creo que sería bueno admitir que no hubo una buena gestión y que sería bueno admitir que el PSOE no estuvo a la altura de las circunstancias aquel día de reflexión. Creo que sería bueno admitirlo al margen de quién ganó o perdió. Y finalmente, en cuanto al tema de la conspiración, yo creo que hay una gran pregunta. Yo no soy de los que creo que hay una conspiración de Estado, desde el Estado, contra los españoles. Pero sí que me pregunto, esa información de la que hablaba el señor del Burgo, ¿cómo llegó al ministerio y por qué había gente que tenía información antes de la que la tuviera o de la que nos dijera el ministro o el presidente de gobierno? Eso es lo que yo me pregunto. Y ahí es donde más que conspiración puede haber filtración interesada de parte para que alguien tuviera información previa que dejara, hablando mal, perdón por la expresión, con el culo al aire, al ministro de turno o al portavoz de turno. Ese tiempo y esa mala gestión sumada a esa frecuencia de horas mintiendo supuestamente, que no sabe si es mentira o que no tenía información, creo que es donde está el quid de la cuestión aquí, por lo que a lo mejor tampoco se investiga. Igual hay gente que no ha jugado limpio desde ahí dentro. Yo creo que no.
¿Qué papel tiene esta persona? No, yo te cuento, esta persona acaba de ser, han pedido, por ejemplo, para que lo sepáis, las víctimas del incendio de Horta de Sant Joan, que murieron bomberos en Cataluña, recordáis que se hizo una comisión de investigación, las víctimas piden la imputación de este señor, que era el segundo de a bordo de Joan Saura. Es decir, este es la mano derecha de Joan Saura y portavoz en su día de Izquierda Unida Iniciativa en el Parlamento. Y además, digo, yo estaba en el escaño porque cuando se lo han dicho, le han pedido que se rectifique y no rectificado, ha dicho que lo mantiene y nadie le ha dicho nada, lo ha mantenido y ha vuelto a decir lo del término de asesino, que efectivamente es falso. Pero yo, aprovechando que hablamos de gravedad, me parece que, como decía Esther, por no dar importancia a cosas que quizá son símbolo de qué personajes o qué personas sostienen qué ideas. Hoy, por ejemplo, se ha votado en el Parlamento de Cataluña y me preocupa porque lo ha hecho Convergencia y Unió, lo ha hecho Esquerra Republicana, lo ha hecho Solidaritat, el partido o el expartido de Laporta, y lo ha hecho ese partido, el partido que se llama excomunista, ha votado a favor de lo que dicen el derecho de autodeterminación irrenunciable del pueblo catalán. Se ha votado hoy, se ha aprobado por mayoría, con los votos contrarios de Ciudadanos, del PSC y del PP. Y ayer se votó abrir una comisión para plantear el concierto económico catalán en función de los derechos históricos, con la abstención del PSC y del PP, que también me preocupa profundamente. Que Rajoy dijo en La Vanguardia otro día que hablaremos. Oiga, no hay que hablar de privilegios fiscales, hay que, en todo caso, cuestionar los que hay. Pues yo creo que eso es lo que está pasando en Cataluña, es campo a manga ancha, CiU tiene la sartén por el mango y está haciendo bailar al son a todo el mundo. El PSC está tocado después de las elecciones y parece, a mí me preocupa sinceramente que el PP, Rajoy dijo otro día en La Vanguardia, hablaremos del concierto económico. Sinceramente, sería ya lo último. Concierto económico para que la gente lo entienda, significa